Les doy la bienvenida a nuestro quinto episodio del videopodcast SEM de todas partes. Soy Carolina Moreno, directora del Centro de Estudios en Migración, y hoy me acompaña mi querida colega Ivonne Castillo, quien es especialista de ayuda legal de DRC, Consejo Danés para los Refugiados. Ivonne, bienvenida, gracias por estar acá. Yo he tenido la oportunidad de compartir con Ivonne en la red de litigio estratégico en migración, en donde hacemos parte de distintas organizaciones de la sociedad civil, cooperación, universidades, clínicas jurídicas, en las que nos ocupamos en trabajar por los derechos de la población migrante y refugiada. Allí estamos organizados en grupos de trabajo y con Ivonne he compartido especialmente en un grupo de trabajo de un tema que vamos a conversar el día de hoy, que es la doble afectación. En este grupo, y como ya Ivonne nos va a contar en estas preguntas que yo le voy a hacer, estamos trabajando de qué manera una persona que se ve obligada a forzar de manera internacionalmente, cruzando una frontera, también puede ser a su vez víctima del conflicto armado interno colombiano. Y aunque Ivonne ya nos va a dar unas pistas más detalladas sobre este concepto, quería compartirles que esta conversación nace a partir de este informe que lanzamos el año pasado, precisamente este grupo de trabajo del que tanto Ivonne como yo hacemos parte y en el que tuvimos la oportunidad de reflexionar y hacer este informe conjunto en el que queremos poner de presente esto porque es una cuestión problemática en la que no solamente las autoridades, sino también incluso los jueces y las propias comunidades que trabajan con personas migrantes y refugiadas deberían tener en el radar para precisamente no vulnerar y revictimizar a esta población cuando se encuentra en estas dos formas de victimización, tanto por conflicto armado como por migración forzada internacional. Entonces, Ivonne, primero que todo, muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros este espacio. Y lo primero que quería preguntarte, para que seguramente no es un tema tan común, es que nos cuentes un poquito qué es la doble afectación, ¿cierto? Y por qué este es un concepto importante, cómo lo manejamos y por qué es relevante. Bueno, gracias Carolina y gracias al Centro de Estudios en Migración por invitarnos a ser parte de este podcast, video podcast. A ver, la doble afectación es una interacción de dos fenómenos que genera amenazas, vulnerabilidades y riesgos, también necesidades en las personas que lo padecen. La doble afectación puede asimilarse o delimitarse a un análisis que está relacionado precisamente con la movilidad humana forzada internacional y las afectaciones por conflicto armado. Pero no se restringe únicamente a esto. La doble afectación puede observarse en otro tipo de interacción de fenómenos como son, por ejemplo, las afectaciones por desastres naturales, en convergencia con las afectaciones que puede generar sufrir un hecho victimizante en el contexto del conflicto armado. Nosotras, desde el grupo de doble afectación de la Red de Litigio Estratégico en Migración, decidimos delimitar el concepto de la doble afectación a el análisis que debemos hacer de los daños, consecuencias y afectaciones que se generan por la interrelación que existe entre el conflicto armado interno y la movilidad humana forzada internacional. Esto sobre todo porque, les mencionaba que hablar de doble afectación puede involucrar diferentes tipos de fenómenos, pero si se presentan dinámicas de doble afectación, también se pueden presentar dinámicas de triple y de afectación múltiple. Y eso lo tenemos claro y sabemos que incluso en situaciones en las que converge la movilidad humana forzada internacional con el conflicto armado interno, muy posiblemente no se restringe a la doble, sino que muy probablemente van a presentarse escenarios de triple y afectación múltiple. Aquí lo importante es que tengamos en cuenta que hacemos este análisis puntual en estas dos temáticas para poderles dar la visibilidad que requieren, porque es una situación que no está siendo respondida por el Estado como corresponde, y al invisibilizar la temática estamos invisibilizando también a las personas que la están padeciendo y con ello las vulneraciones de derechos que se están presentando. Quizás hablar de personas en contexto de movilidad humana forzada internacional involucra que no lo restringamos a la nacionalidad, pero yo entiendo que el análisis que vamos a hacer en esta conversación va a estar más tendiente hacia la movilidad humana forzada internacional, pero particularmente las afectaciones que sufren personas de nacionalidad extranjera que se encuentran en esta situación. ¿Por qué es importante que hablemos entonces de esto? Pues lo mencionaba puntualmente el tema de la invisibilización y parte de la invisibilización la vimos, por ejemplo, hace poco cuando en el evento de la Corte Constitucional en este análisis de los 20 años que lleva la sentencia T025-2004 sobre desplazamiento forzado,
vimos que durante 2 días se llevó a cabo una conversación completa sobre el desplazamiento forzado, pero en los 2 días enteros nunca surgió el debate, la pregunta, el diálogo sobre cuál es esta situación en la que se encuentran las personas en contexto de movilidad humana forzada internacional que están siendo víctimas del conflicto armado. Entonces, parte de esto demuestra ya a qué nivel estamos dejando de lado el tema, a pesar de la gravedad de la situación, ¿no? Porque sabemos que Colombia enfrenta un conflicto armado desde hace más de 5 décadas, que incluso desde la firma del acuerdo de paz se ha registrado claramente por diferentes fuentes formales el recrudecimiento del conflicto armado. Tenemos claro que estamos dando respuesta a flujos migratorios mixtos desde que comenzó la crisis en Venezuela, por ejemplo, y aún así es una situación que converge, pero estamos viendo que no se le está dando la visibilidad ni la respuesta estatal que requiere. Entonces, es importante por esas razones y porque, por ejemplo, hasta abril de este año hablábamos de que hay aproximadamente unas 9.700.000 víctimas ya reconocidas como víctimas, pero dentro del informe de la Comisión de la Verdad, del informe final, pudimos identificar que había alrededor de 500.000 personas que fueron víctimas que se encontraban en subregistro solamente si se hacía un análisis del hecho victimizante de desaparición forzada, de homicidio y creo que el de amenaza. Y si tuviéramos en cuenta que en este subregistro no se está teniendo en cuenta toda esta cantidad de personas que están en contexto de movilidad humana forzada internacional y que no pudieron ni siquiera presentar su declaración, pues este número aumentaría de manera significativa. Entonces, de ahí la necesidad de hablar de doble afectación, aunque entendamos que converge ahí muy posiblemente una situación de triple y de afectación múltiple. Súper claro el contexto que acabas de dar. Y te referías a un evento que precisamente fue en esta universidad, organizado pues por la universidad y por la Corte Constitucional, y recuerdo mucho que incluso hubo todo un panel dedicado a personas desplazadas internas y cambio climático, ¿no? O desastres ambientales, pero como dices, pues la palabra migración internacional, transfronteriza y conflicto pues no fue visible, y aquí están representadas, digamos, las autoridades más respetadas de los distintos ámbitos en tema del conflicto armado colombiano y el desplazamiento interno. Entonces creo que este llamado y esta conversación que estamos teniendo, pues ojalá contribuya a movilizar esa conversación. Decíamos entonces que el año pasado lanzamos este informe, incluso tuvimos oportunidad en el evento de lanzamiento tener una autoridad importante de la unidad de víctimas de la UARIF, quien vino a contarnos un poco que supuestamente estaban haciendo algunas reformas internas para responder a esta cuestión. Parece que no ha avanzado mucho. Ahorita miraremos cuáles son las reformas que esperaríamos institucionalmente se hagan para responder a esta problemática. Pero antes de eso quisiera preguntarte, este informe lo lanzamos el año pasado y ya llevamos casi 6 meses de este año. ¿Qué ha pasado desde este informe y qué nos depara en esta realidad hablando de doble afectación? Sí, bueno, algo importante que permite contextualizar la respuesta es que cuando íbamos a construir el informe nos dimos cuenta que no habían datos oficiales que permitieran hablar de esta situación. No habían datos oficiales cuantitativos ni cualitativos. Todo lo que encontrábamos de doble afectación era desarrollado por organizaciones no gubernamentales, por agencias de las Naciones Unidas, pero nada que fuera información del Estado. Entonces, para hacer la construcción de este documento, nos pensamos en hacer un derecho de petición solicitando acceso a información pública, y la respuesta que obtuvimos lastimosamente pues no cumplía con los requisitos que satisfacen este derecho fundamental, ¿no? Entonces, no era una respuesta clara ni completa y era totalmente incoherente con lo que habíamos solicitado. En ese momento lo dejamos así y pues porque igual empezamos a identificar otras fuentes que nos permitían hacer el desarrollo de este documento y dejamos hasta ahí este tema de acceso a información pública. Luego, con el evento que tuvimos y con la información que nos compartió la persona de la Unidad para las Víctimas, decidimos que lo mejor era volverlo a retomar. Es nuestro derecho como ciudadanas conocer qué es lo que está haciendo el Estado para dar respuesta a esta situación que se encuentran enfrentando estas personas. Y volvimos a enviar un derecho de petición en febrero de este año, pero pues hasta la fecha no, bueno, sí, hasta hace como 15 días recibimos respuesta, pero pues antes de recibir la respuesta decidimos que tocaba interponer una acción de tutela, la interpusimos y justo como 2 días antes de que llegara el fallo llegó la respuesta de la Unidad para las Víctimas, pero volvió a presentar un buen par de inconsistencias, sobre todo
incoherencia a los datos cuantitativos que limita totalmente que podamos hacer un análisis en términos de números de qué es lo que está sucediendo. Y pues también no deja mucha claridad de dónde es que están saliendo todos estos datos y eso. Entonces, pues estamos a la espera de que salió el fallo. Es un fallo con, pues claro, ampara nuestro derecho fundamental, pero sigue siendo vulnerado porque todavía no se nos ha dado la respuesta que requiere la petición que hicimos. En eso estamos en este momento desde el lanzamiento del informe. Y es importante en este punto quizás destacar también que ha sido una labor conjunta, ya Carolina lo mencionaba, no es una labor que solo hayamos llevado a cabo nosotras dos, sino también nuestras compañeras y colegas que integran también el grupo de doble afectación, que merecen una especial mención y que es un esfuerzo colectivo y que si no estuviéramos todas trabajando en conjunto, creo que es difícil que hubiésemos llegado hasta el punto al que hemos llegado hoy. Sigue siendo un tema invisibilizado, pero gracias al trabajo que hacemos día a día, creo que vamos a poder darle mucha más voz a lo que está ocurriendo. Sin duda el trabajo colectivo es clave en todo lo que tiene que ver con litigio estratégico e incidencia. Y bueno, vayamos un poquito a las barreras, porque ya hemos fijado el concepto, ya dijimos que es esta convergencia o traslape entre la migración forzada internacional y el conflicto interno colombiano, pero ¿cuáles son esas barreras que experimentan las personas cuando, por ejemplo, quieren ingresar a toda la ruta para ser reconocidas como víctimas, cuando vienen o cuando han tenido que emigrar y llegar a Colombia, ¿no? Producto de una migración forzada transfronteriza? ¿Cuáles son esas problemáticas que hemos evidenciado y que queremos posicionar? Bueno, para responder a esta pregunta, creo que es importante hacer una contextualización y es que la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011, reconoce claramente que son víctimas del conflicto armado interno todas las personas, dice personas, que hayan sufrido hechos victimizantes después, a partir del 1 de enero de 1985 y todo lo demás que desarrolla el artículo, ¿no? Y la Corte Constitucional ha sido muy clara en establecer que precisamente se es víctima con la ocurrencia del hecho victimizante, más allá de todo el proceso administrativo que se debe surtir después para el reconocimiento jurídico. Una vez, yo sufro un hecho victimizante, la ruta a seguir cuando es un hecho individual, por ejemplo, es que yo tengo que acercarme primero al Ministerio Público, que es Defensoría, Personerías o Procuraduría, a presentar la declaración de los hechos que ocurrieron para que esto internamente llegue a la unidad para las víctimas y la unidad sea quien haga la valoración de si yo debo tener el reconocimiento jurídico o el reconocimiento formal de mi condición de víctima. ¿Y cómo se determina esto? A partir de la inclusión en el registro único de víctimas o la no inclusión. Entonces, soy reconocida jurídicamente como víctima si soy incluida en el registro único de víctimas. De lo contrario, no lo soy. Eso es súper importante tenerlo claro porque somos víctimas, entonces, por el hecho de sufrir el hecho victimizante, pero para poder acceder a las garantías contempladas por la ley y para poder acceder a la verdad, justicia y reparación integral entre todas las demás medidas de protección que requieren las víctimas, se necesita sí o sí iniciar este proceso administrativo. Teniendo claro este contexto, lo que ocurre es que hemos identificado dos dinámicas. Entonces, por un lado, respecto de la toma de la declaración, está ocurriendo que si son personas de nacionalidad extranjera y particularmente están en situación migratoria irregular, lo que ocurre generalmente es que no les toman la declaración. Entonces pasa, si yo llego persona de nacionalidad extranjera y ellos ya al tomar la declaración notan el tema de la nacionalidad, dicen, no, usted por la nacionalidad no la puede presentar. Pero listo, se supera la barrera de la nacionalidad. Si se identifica que estoy en situación migratoria irregular, otra barrera, entonces no me toman tampoco la declaración. Pero hemos identificado casos en los que, bueno, listo, el funcionario o la funcionaria decidió cumplir con su deber y con respetar mis derechos constitucionales y toma mi declaración. ¿Qué hemos observado con la unidad para las víctimas? Se están imponiendo como dos tipos de barreras. Entonces, por un lado, si la persona está en situación migratoria irregular, o ingresó de manera irregular al territorio colombiano, se le niega el reconocimiento jurídico de la condición de víctima. Y respecto al desplazamiento forzado, se inventaron unos requisitos, porque lo digo escuetamente el tema de que se inventaron porque eso no está contemplado en ninguna norma. Y es que entonces se les exige a las personas que son de nacionalidad extranjera, que están declarando un hecho victimizante por desplazamiento forzado y que quieren ser incluidas en el registro único de víctimas, les exigen que hayan ingresado de manera regular al territorio, que el hecho victimizante se haya presentado en el territorio nacional, que quizás esto podemos analizarlo diferente en el futuro con la nueva reforma a la ley de víctimas, pero eso es otra situación. Y lo tercero es que se les está exigiendo a las víctimas que sean ellas quienes
demuestren, quienes prueben que se vieron forzadas a abandonar su lugar de residencia o de actividades económicas habituales. Y esto es gravísimo porque incluso, de nuevo, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha sido muy clara que la carga de la prueba en este sentido no la va a tener la víctima. Si la unidad de víctimas quiere decidir que la persona no debe ser incluida en el registro único de víctimas, pues es la UARIF quien tiene que demostrar por qué no debe ser incluida. No debo ser yo como víctima quien esté en la obligación de probar por qué sí debo ser. Entonces aquí se están presentando además unas cargas desproporcionadas, se está vulnerando el derecho al debido proceso, se está vulnerando el derecho a la igualdad y no discriminación, y esto conlleva que se vulneren otro tipo de derechos fundamentales que también se relacionan cuando ya una persona es reconocida jurídicamente como víctima. Sin duda, excelente. Tú mencionabas hace un momento, tal vez en la pregunta anterior, que habíamos elevado una petición formal, bueno, ya en 2 oportunidades a la UARIF y que no habíamos obtenido, digamos, una información certera, congruente, clara de fondo a esa información. ¿Cuáles son esos datos o cuál es esa información que hemos querido obtener a manera de ejemplo? ¿Cuál es esa información, datos cuantitativos o cualitativos que es importante que conozcamos del tema de doble afectación y que pues estaban en estos derechos de petición, así en términos muy, muy generales, porque creo que dan una perspectiva más clara de cuál es la situación de la doble afectación? Sí, pues lo primero y lo más directo es que necesitamos datos. Ya lo mencionaba ahorita, no hay datos oficiales, entonces necesitamos cifras y que sean cifras que haya recolectado la unidad para las víctimas. ¿Y esto cómo lo pueden hacer? Pues teniendo claridad en la recolección de información sobre la nacionalidad de las personas, su estatus migratorio, cuál es el tipo de documento del que son titulares. Identificar estos datos no solamente va a restringirse, por ejemplo, al análisis de la doble afectación, sino que, por ejemplo, podemos estar observando que hay personas en situación de movilidad humana forzada internacional, víctimas del conflicto armado, que, por ejemplo, están en situación de apatridia, ¿sí? Y entonces, ¿qué estaría el Estado haciendo para responder a eso? Pues no lo sabemos, pero incluso en estas situaciones no estamos pudiendo observar esta información porque no se está recolectando. O, más bien, quizás puede que se esté recolectando, pero no hay transparencia de cómo se está recolectando esta información, porque justamente les decía que antes de que llegara el fallo de tutela nos compartieron una información. Y ahí nos compartían una serie de nacionalidades, una serie de documentos de los que son titulares, pero no tenemos claro de dónde sale esta información porque el formulario a través del cual se registra la información cuando se declaran los hechos victimizantes no recopilan este tipo de información. Entonces, ¿de dónde está saliendo el dato de la nacionalidad que nos compartieron? No lo sabemos. Como hay incoherencia, los datos igual tampoco nos permite hacer un análisis muy claro a nivel numérico, pero yo creo que partiendo de que podamos recolectar este tipo de información ya sería mucho más fácil dar el siguiente paso tomamos los datos, entonces estamos identificando la situación, luego tenemos que pasar a analizar la situación y con base en el análisis que hagamos podemos determinar qué respuesta hay que dar, como cuáles son, no sé, los actos administrativos que se deben proferir, cuáles son las políticas públicas que se deben crear y demás, pero pues esto no está ocurriendo, entonces eso es fundamental que comience a ser recolectado por la Unidad para las Víctimas. De acuerdo, y creo que eso también ayudaría mucho a caracterizar la población, es decir, todo el tema de enfoques diferenciales que la Corte también ha sido muy claro en aplicarlo, ¿no? En todo el tema de contexto de población desplazada interna por conflicto armado, saber cuántas mujeres, hombres, niños, personas con discapacidad, todo el tema de género, es decir, son todos factores que nos ayudan a entender quién es esa población, a dimensionarla, a entenderla, para, pues por supuesto, formular política pública. Yo quisiera ir como llegando hacia las recomendaciones que hicimos en el informe, y nosotros terminamos este informe con unas conclusiones o recomendaciones muy específicas a la autoridad, en este caso a la UARIF, de cara a cómo pensarse una reforma institucional en la recolección de los datos, en la producción de la información y cómo están adelantando, ¿no?, la gestión de los casos cuando la persona se acerca al Ministerio Público a declarar y cuando ellos emiten las resoluciones que reconocen o no a la persona. ¿Cuáles son esas recomendaciones que hicimos y si las puedes describir o explicar pues brevemente como para ir cerrando esta conversación? Bueno, pues la primera ya la acabas de mencionar, es una de las más importantes. Se necesitan adaptaciones en los sistemas de recolección de información y eso no está en el informe, pero como lo hemos venido mencionando, transparencia. También necesitamos transparencia y necesitamos que se cumpla este deber que tiene el Estado de hacer público los datos que recolecta a partir de las actividades que ejerce, ¿no?
También necesitamos que los y las funcionarias reciban formaciones constantes sobre el tema de la doble afectación. Necesitan entender qué es la doble afectación porque no solo ocurre con funcionarios del Estado, también lo hemos observado incluso en el medio en el que trabajamos. Muchas veces las personas que son las que están en terreno directamente atendiendo a la población no entienden qué es este concepto de doble afectación, no tienen presente, aunque pueda ser evidente, que personas migrantes pueden estar siendo víctimas del conflicto armado interno. Entonces necesitamos que haya formaciones constantes en general dirigidas a cualquier persona que brinde atención a esta población, pero pues particularmente a todos los funcionarios y las funcionarias del Estado. También necesitamos que la institucionalidad brinde una atención integral con enfoque diferencial y con enfoque de derechos a las personas en contexto de movilidad humana forzada internacional que han sido víctimas del conflicto armado, porque no está ocurriendo. Ya les mencionaba esto que está ocurriendo con los funcionarios del Ministerio Público, muchas veces les maltratan, les revictimizan, se presentan situaciones que no tienen por qué estarse presentando y necesitamos que estas sensibilizaciones se hagan. Y pues necesitamos que el Estado tome medidas para asegurar que las víctimas puedan acceder a su derecho a la verdad, justicia y reparación integral y a todas las demás medidas complementarias y medidas de protección que van a garantizar que puedan acceder y ejercer sus derechos fundamentales. No lo mencioné ahorita, pero me parece importante destacar que conocimos un caso que era inaudito lo que estaba ocurriendo y es de una familia monoparental. La mamá sí estaba en situación migratoria regular y sus 3 hijos menores de 12 años no lo estaban. Resulta que la unidad para las víctimas sí reconoció como víctima a la mamá, pero a sus 3 hijos menores de edad no los reconoció como víctimas porque no tenían permiso por protección temporal y estaban en situación migratoria irregular. Entonces, este es un caso entre quién sabe cuántos miles que desconocemos y como pues les invitamos a que puedan leer nuestro informe y ahí podrán saber como otros tipos de casos que conocimos que precisamente conllevaron al desconocimiento de los derechos de esta población víctima del conflicto armado. De acuerdo. Y creo que hay un tema que yo quisiera agregar ahí y es que esto también tiene un perfil o un enfoque territorial importante. Por supuesto, cuando han salido informes que no siempre son oficiales del Estado colombiano, pero sí de otras instancias que están en terreno, han mostrado con datos muy claros el incremento, ¿no? El recrudecimiento del conflicto armado y que tiene especial sensibilidad en ciertos sectores del territorio nacional, incluso muchos de ellos que son frontera. Es muy importante que podamos caracterizar la población migrante que está asentada en esos territorios, que sufre confinamiento, violencia sexual, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para el conflicto, porque entender eso y dimensionarlo nos va a permitir empezar a posicionar este tema y sobre todo lo más importante, que en la respuesta y el diseño institucional para la atención de la población víctima del conflicto armado se incorpore, se arrope también a la población pues migrante y refugiada que está llegando al país, pues porque sabemos que se trata de un contexto migratorio en el que Colombia pues tiene un perfil importante tanto en esta migración con vocación de permanencia como la de tránsito, pues con todo lo que esa distinción pues genera. No sé, Ivonne, si quieres agregar algo más, algo que quieras decir, que creas que se me ha escapado en esta conversación, que quieras agregar. No, yo creo que ya lo que es más como un mensaje de sensibilización y que no perdamos de vista que el conflicto armado no distingue entre nacionalidad, estatus migratorio ni ánimo de permanencia. Lastimosamente es algo que nos puede afectar a todas y todos y nadie está exento de sufrir las consecuencias de la guerra. Entonces creo que atender a esa misma sensibilidad nos va a permitir atender con el mismo respeto a los derechos que estas personas tienen y que se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad. No, pues nada más que agregar. Gracias por ese cierre. Gracias por haber estado en esta conversación, por compartir tus reflexiones, tu experiencia y espero verte en un próximo episodio en estos videopodcasts. Muchas gracias.